Bien, continuando con el ejercicio que hemos visto en el video anterior, donde habíamos determinado los puntos críticos que eran dos, recuerden que era el -1 y el 1. Habíamos determinado que correspondían a un punto máximo y punto mínimo. Habíamos determinado en este caso ya y con ayuda de los puntos críticos, habíamos determinado los intervalos que se habían generado y que en este primer intervalo la función crece, la función decrece y la función crece nuevamente. Todo ese análisis lo habíamos hecho con la primer derivada. En resumen, con la primer derivada encontramos los puntos máximos y mínimos y generamos los intervalos de crecimiento. Pero ahora, a partir de eso, pues, seguimos trabajando y vamos a utilizar ahora la segunda derivada. La segunda derivada nos va a permitir encontrar los puntos de inflexión, los puntos donde la curva genera un cambio en su dirección. Entonces, para ello, partiendo de la primera derivada, vamos a generar su segunda derivada, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x, de 1 es 0. Bien. Acá tenemos la segunda derivada. Para encontrar los puntos de inflexión, que podrán ser 1, 2 o más, ¿no? Dependiendo sea el caso, debemos asumir que la segunda derivada es igual a 0. Entonces, si la segunda derivada es igual a 0, decimos 0 igual a 2x. Y despejando x encontramos x igual a 0. Es decir, bueno, en este caso tenemos un solo punto considerado como segundo punto crítico. Bien, ese punto crítico vamos a verificar si hay punto de inflexión en este punto. Para ello, vamos a analizar ese punto x igual a 0. Este segundo punto crítico encontrado igual a 0. Bien, ese segundo punto divide a todo el eje cartesiano en dos intervalos, del menos infinito hasta el 0 y del 0 hasta el infinito. Bien, lo que vamos a hacer entonces es darle un valor menor a este punto, que es al 0, y un valor mayor, y debemos reemplazar ahora en la segunda derivada. Muy bien, un valor menor al 0 puede ser el -1. Muy bien, reemplazamos el -1 en la segunda derivada y nos sale -2. La segunda derivada es el 2x, recordemos, ¿no? Si el -1 reemplazamos en el 2x, pues efectivamente nos da -2. Ahora, un valor mayor al 0, cualquiera puede ser el 1, el 2, el 3. En este caso le hemos dado el 2. Y reemplazamos en la segunda derivada y nos da +4. En realidad lo que nos interesa aquí son los signos. Entonces, cuando le hemos dado un valor menor al segundo punto crítico, que es el 0, en la segunda derivada, nos dio negativo, efectivamente. Cuando le hemos dado un valor mayor a nuestro segundo punto crítico, que es el 0, que nosotros usamos, le dimos el 2, y reemplazamos en la segunda derivada, nos dio positivo. Entonces, cuando los signos son negativo, positivo o al revés, positivo, negativo, en este caso del análisis de los puntos de inflexión nos sirve el hecho de que los signos sean diferentes. Si los signos obtenidos son diferentes, nos dice que efectivamente existe un punto de inflexión localizado en el punto 0, que es nuestro punto crítico que estábamos, segundo punto crítico que estábamos analizando, y f de x. Es importante recalcar que para que se pueda llegar a la conclusión de que no exista punto de inflexión, los signos obtenidos acá tendrían que ser iguales, es decir, los dos positivos, los dos negativos. El hecho de que sean diferentes estos signos nos confirma la existencia de ese punto de inflexión, que vuelvo a repetir, está en el punto 0 y f de x. Ahora, es necesario encontrar las coordenadas exactas de ese punto de inflexión. Para ello reemplazamos el segundo punto crítico 0 en f de x, es decir, en la función original, ¿no? Que esta es la función original, f de x. Reemplazando el 0, ¿no? En esta función original, encontramos que lleva el 0 también. Es decir, que el punto de inflexión se encuentra en el 0, 0. Es decir, justo en el origen está, en este caso, una coincidencia, que justo en el origen está el punto de inflexión. Y solamente hemos analizado un solo punto porque solamente hay un solo segundo punto crítico. Entonces, fíjense que con la segunda derivada hemos determinado los puntos de inflexión. Bien, pero ahora podemos generar los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad. Ese segundo punto crítico, aquí, que era el 0, recordemos, en la anterior diapositiva, ha dividido todo el eje cartesiano en dos intervalos. Para este lado, del menos infinito hasta el 0 y del 0 hasta el infinito. Los intervalos que genera, escúchenlo bien por favor, los intervalos que generan el segundo punto crítico son los que llamamos intervalos de concavidad o intervalos de convexidad.
Bien, entonces nosotros seleccionemos un punto cualquiera. Aquí de todas maneras hemos colocado la primera derivada y la segunda derivada para que la tengamos en referencia. Pero la que vamos a usar nosotros es la segunda derivada. Debemos seleccionar un valor cualquiera entre el menos infinito y el cero. Y entre el cero al infinito. Un cualquier número. Entonces, recuerden que ese segundo punto crítico tenemos un primer intervalo con cavidad que viene desde el menos infinito hasta el cero. Si seleccionamos un valor cualquiera desde el menos infinito hasta el cero, podría ser el menos 2 si ustedes gustan, y reemplazamos en la segunda derivada, si reemplazamos el menos 2 que está dentro de este intervalo, en la segunda derivada, pues nos da negativo, ¿no? Nos daría menos 4, es decir, negativo. Y cuando es negativo, significa que la función es convexa, es decir, que tiene esta forma, esta primera forma. Es convexa la función en ese intervalo. Bien, el segundo intervalo sería desde el 0 hasta el infinito positivo. Seleccionamos un valor cualquiera en ese intervalo, podría ser el 3, y reemplazamos en la segunda derivada, el 3 sería 6, positivo. Cuando es positivo, la función es cóncava, es decir, que tiene esta forma. Entonces, estos dos serían nuestros intervalos de concavidad y convexidad. Aunque también acá en vez de convexa se le dice cóncava negativa, si ustedes gustan. Pero bien, hemos generado entonces los intervalos de concavidad. Aquí adicionalmente he colocado los intervalos de crecimiento generados en las diapositivas anteriores, ¿no? Para que los tengamos de referencia, ¿sí? ¿No? Recuerden que habíamos calculado también los puntos máximos y habíamos calculado los puntos mínimos también, ¿no? Y en estos intervalos habíamos determinado que la función primero crece, la función decrece y el tercer intervalo de crecimiento crece la función. Bien, con eso revisamos nuestra gráfica que hemos generado. Este punto A sería el punto máximo que nosotros habíamos encontrado inicialmente, este menos 1, 2 tercios, sería este, el punto A. El punto mínimo que habíamos calculado, que era el 1 para X y menos 2 tercios para Y, que sería el punto B, ¿sí? Los dos puntos de inflexión que habíamos encontrado también anteriormente, ¿no? Lo tenemos, están localizados en realidad en aquí en el 0, 0, recuerden que habíamos encontrado que había un único punto de inflexión que coincidía con el origen, este es el punto de inflexión. En este sector no hay punto de inflexión, porque si hubiera punto de inflexión, la función nuevamente tuerce y crecería y generaría otra curva para arriba. En este otro lado tampoco existe punto de inflexión, porque si no la gráfica torcería. Este punto D, incluso el punto C otra vez, y el punto E, corresponden, si ustedes recuerdan en las primeras diapositivas del anterior video, son los puntos de intercepciones que habíamos calculado nosotros de la gráfica respecto al eje X, ¿sí? Este punto de intercepción que coincide también con nuestro punto de inflexión que nos salió el 0, 0. Fíjense que los intervalos de crecimiento nos dice que la función crece, efectivamente, la función crece hasta el punto A, que es el punto máximo, el primer punto crítico. Del primer punto crítico hasta el segundo punto crítico, la función baja, es decir, decrece. Y del segundo punto crítico hasta el final, la función nuevamente crece. Pero estos son los intervalos de crecimiento. Si revisamos los intervalos de concavidad, el primero nos dice que es convexo. Eso lo hacemos en función a los puntos de inflexión. Sí, fíjense que desde abajo hasta el punto de inflexión, que es el punto C, tiene una forma convexa. De ese punto de inflexión, que era el 0, recuerden que era nuestro segundo punto crítico y que era un punto de inflexión, desde ahí hasta el infinito, que es para el otro intervalo de concavidad, la función tiene una forma cóncava, efectivamente, y eso lo habíamos determinado acá analíticamente. De esa manera se ha hecho el análisis completo de una función. Muchas gracias.